Buenas tardes, cordial saludo. El día de hoy, lunes 10 de abril, a los honorables concejales que se encuentran en el recinto. Saludo especial, señor secretario del Consejo. Saludo a la doctora Ana María Sánchez, secretaria de Planeación, el equipo de trabajo que la acompañe. Compañeros, apoyo administrativo y operativo del Consejo Municipal, la comunidad que nos ve a través de las redes sociales. Señor secretario, démosle inicio, por favor, a la sesión. Con mucho gusto, señor presidente, con las buenas tardes para todos los asistentes. Damos inicio a la sesión ordinaria número 29, correspondiente al día lunes 10 de abril de 2023, siendo las 4:05 minutos de la tarde. Nos ponemos por favor de pie para entonar las notas del himno del municipio de La Estrella. Que porta la Virgen de Chiquinquirá, justo cielo la estrella, buscando el futuro sobre la montaña como que porta la Virgen de Chiquinquirá, justo cielo la estrella, buscando el futuro Indios anacordas, viejo caserío, donde don Francisco Carrillo Albornoz siempre sobre el suelo, nunca de Catillo, la estrella más alta en honor a Dios. Indios anacordas, viejo caserío, donde don Francisco Carrillo Albornoz siempre sobre el suelo, nunca de Catillo, la estrella más alta en honor a Dios. Sobre la montaña como una bandera, que porta la Virgen de Chiquinquirá, con su cielo alumbra la estrella, buscando el futuro sobre la montaña como una bandera, que porta la Virgen de Chiquinquirá, con su cielo alumbra la estrella, buscando el futuro. Señor presidente, honorables concejales, Juan Camilo Becerra Cocuy. Presente. Natalia Alejandra Londoño Parra. Presente. Andrés Felipe Ruiz Orrego. Presente. Juan Pablo Arteaga Cano. Mauricio Cruz Henao. Presente. William Villa Vázquez. Presente. Jorge Enrique Quintero Quintana. Presente. Elvis Leonardo Muñoz Morales. Juan Pablo Triana Velázquez. Presente. Saúl Virgilio Quintana Parra. Presente. Wilson Alberto Arenas Arenas. Presente. Willington Herrera Arroyave. Presente. Presente. María Patricia Londoño García. Robert Orley Moncada Torres. Presente. Víctor Hugo Alzate Arboleda. Presente. Señor presidente, se encuentran presentes 12 honorables concejales en el recinto, por lo tanto hay quórum para deliberar y decidir. Gracias, señor secretario. Por favor, da lectura al orden del día. Con mucho gusto, señor presidente, demos lectura al orden del día propuesto para la sesión
ordinaria número 29 del 10 de abril de 2023, ya con la presencia del honorable concejal Juan Pablo Arteaga Cano, a quien damos la bienvenida en esta tarde. Primero, socialización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Segundo, lectura de comunicados. Tercero, proposiciones y varios. ¿Ha sido leído el orden del día, señor presidente? Gracias, señor secretario. Una vez leído el orden del día, los concejales que estén a favor de aprobarlo, por favor, levantar la mano. El orden del día ha sido aprobado, señor presidente. Gracias, secretario. Démosle inicio al orden del día, por favor. Con mucho gusto, señor presidente. Corresponde al primer punto del orden del día aprobado por los honorables concejales la presentación, socialización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial 2023 a cargo de la doctora Ana María Sánchez, titular del despacho de planeación y quien ha tenido a su cargo durante un periodo largo de tiempo la construcción de esta herramienta para el desarrollo del municipio de La Estrella. Le damos la bienvenida a la doctora Ana María, igualmente al personal de su oficina que la acompaña. Ana María, entonces, bienvenida nuevamente al recinto del Consejo a iniciar hoy una serie de sesiones toda esta semana de socialización sobre el Plan Básico de Ordenamiento Territorial y espero pues que podamos avanzar bastante en nuestro conocimiento previo a la discusión del proyecto de acuerdo. Bienvenida y tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial para los honorables concejales, a todos nuestros acompañantes acá en el recinto y a toda la comunidad sierense que se conecta con nosotros de manera virtual. Como lo mencionaba el señor secretario y el presidente, la idea es que comencemos de nuevo con este proceso de socialización. Entendemos que es un tema técnico que no solamente requiere un rigor, sino también un acompañamiento importante por parte de la administración municipal en aras de que toda la comunidad sierense pues, pueda tener un poquito pues, más de claridad con respecto a nuestra propuesta de revisión y ajuste del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Bueno, es importante entonces contextualizarnos. Nosotros hoy tenemos un plan de ordenamiento territorial vigente mediante Acuerdo 042 del 2008 y estamos en un proceso de revisión y ajuste de largo plazo. Es una revisión que se hace a los 12 años de haber adoptado este plan de ordenamiento territorial. Nuestro primer PBOT es el Acuerdo 02 del 2000 con una modificación en el año 2002. Posterior entonces, en el 2008, se aprueba el Acuerdo 042 y hoy estamos entonces ante una nueva propuesta de Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Bueno. Entonces, es contextualizarnos en qué es básicamente un plan de ordenamiento territorial. Es un instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal. Se define como el conjunto de objetivos, directrices, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. Es un documento que en jerarquía normativa para el municipio podría decirse que puede tener una prioridad o un impacto mucho mayor que un plan de desarrollo, entendiendo que la vigencia del plan de desarrollo es de solo 4 años y que un plan básico de ordenamiento puede tener 12 años de vigencia. Por ende, se convierte en uno de los documentos estratégicos y en una carta de navegación indispensable, no solamente para el mandatario o para el gobernante, sino también para la ciudadanía. Entender también que los planes de ordenamiento territorial están regidos, como en ese marco general, por la Ley 388 de 1997, desde su definición, desde su conceptualización, su contenido, modificado por el Decreto 1077 de 2015 y el Decreto 1232 de 2020, con una aplicación a 2021. En los planes de ordenamiento territorial no solamente se define la normatividad que da cuenta del proceso de licenciamiento urbanístico o de las actuaciones u acciones urbanísticas que nosotros podamos tener en los territorios. El plan de ordenamiento territorial también da cuenta, como lo dice en esta definición,
de todas esas directrices y ese marco general que regula como tal el ordenamiento del territorio. En él se establece cuál es la misión, cuál es la visión del municipio como territorio, como ciudad, entendiendo cuál es su ubicación. En este caso, pues somos parte de un área metropolitana y cuál es la apuesta que el municipio hace en estos temas. También ir comprendiendo que entonces el Plan Básico de Ordenamiento Territorial vigente se ha venido quedando rezagado con respecto a la compilación de esas normas de ordenamiento territorial y determinantes de tipo ambiental o de tipo de ordenamiento metropolitano que no han permitido que nuestro plan de ordenamiento territorial pues, pueda operarse de una manera muy efectiva. También partir de que en muchos casos la dinámica poblacional y todo lo que va pasando en la realidad de nuestros territorios puede ser muy diferente a lo que realmente regula o normatiza el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. La idea es que esta revisión, que es de largo plazo, pues pueda acoger esa nueva visión que tenemos de territorio y que se ha venido conformando del municipio desde el año 2012, 2013 aproximadamente. Entonces, entendiendo ese cambio en la dinámica poblacional que estamos teniendo, el municipio busca con esta revisión de largo plazo poder incorporar esas nuevas directrices no solamente metropolitanas y ambientales, sino también, de nuevo, con las dinámicas poblacionales actuales que tenemos, ¿cierto? Pues, bueno, entonces, como se los mencionaba, tenemos diferentes tipos de revisión de los planes básicos, de los planes de ordenamiento territorial. También contarle pues, a la comunidad, a los honorables concejales, que existen esquemas de ordenamiento territorial, planes básicos de ordenamiento territorial y planes de ordenamiento territorial. Para nosotros, la categoría es Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Esta está supeditada al número de habitantes, que es menor a los 100.000. ¿Cierto? Entonces, también ir contextualizando a la gente con un poquito de esa normatividad técnica. Entonces, en las revisiones y ajustes, en las diferentes que tenemos según la norma, tenemos una revisión de largo plazo, que es en la que nosotros estamos, que es por vigencia. Los POTs pueden ser revisados en un corto, en un mediano o en un largo plazo. El corto es a los 4, el mediano es a los 8 y el largo es a los 12 años. Y en cada uno de estos periodos yo puedo revisar distintos componentes de ese plan de ordenamiento territorial, entendiendo también que el plan de ordenamiento territorial tiene unas normas estructurantes que solo pueden ser revisadas en su vigencia de 12 años. Entonces, ahorita más adelante vamos a ver ese marco general, cómo está compuesto para el municipio de La Estrella y cuáles son esas diferentes normativas que yo puedo revisar en los 4, los 8 o los 12 años. La revisión y ajuste por motivos de excepcional interés público, que ya puede ser en algunos casos, siempre que se soporte, pues, que se soporten técnicamente unas condiciones específicas desde el ámbito jurídico o técnico para modificar en algunos aspectos la misión, la visión y algunos objetivos del plan de ordenamiento. En otros casos es por temas extraordinarios como la calamidad o la emergencia pública o un desastre natural que implique como la reorganización de un territorio pues, importante o considerable dentro del municipio. O uno que fue transitorio, que fue en el año 2012 a través de la ley Lleras, la ley 1537, que permitió la modificación excepcional de los planes de ordenamiento territorial para la incorporación de suelo para desarrollo de vivienda BIS y VIP en los suelos de expansión, y el municipio adelantó dicha revisión en el año 2012 e incorporó el predio conocido como Oro Verde a el suelo urbano, un suelo que estaba en expansión, para adelantar allí vivienda de interés social o prioritaria. Bueno, entonces, como les mencionaba, estas son las vigencias en las que revisamos nuestro Plan Básico de Ordenamiento Territorial, el corto, el mediano y el largo plazo. Sobre estas vigencias, la norma también trae pues algunas especificaciones y es que las revisiones como tal puedan empezar al inicio del periodo, ¿cierto? En este caso nosotros comenzamos en el 2019, entonces nos coge todo ese inicio del 2020 con el proceso de revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, un ejercicio técnico que hicimos acompañados de la Universidad Nacional, que comenzó en el 2019, durante el cual se hizo todo el proceso de socialización, parte del 2019, durante todo el 2020 y 2020 en abril la universidad entrega el documento
final, documento de diagnóstico final del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. De alguna manera el ejercicio se suspende, pues ingresa la pandemia por COVID y comenzamos nuevamente el proceso en el año 2021, el proceso ya de la construcción de formulación, también acompañado pues con ese ejercicio de socialización y de diagnóstico que habíamos tenido de manera inicial. Y en el año 2022, en junio, se entrega a las autoridades ambientales con Antioquia y el área metropolitana los documentos que el municipio presenta como su proceso, como su propuesta de revisión y ajuste de largo plazo en junio, y tenemos aprobada la concertación finalmente en ambas corporaciones el 30 de enero del 2023, y en febrero logramos concertar con la Junta Metropolitana los hechos específicamente metropolitanos. Entonces, hacerles como ese contexto y ese pequeño recuento de todos esos procesos y de todas esas acciones que hemos tenido en este proceso de aprobación y adopción del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Bueno, dentro de las etapas para la revisión del POT tenemos inicialmente el seguimiento y evaluación. El seguimiento de evaluación, ya vamos a ver cómo se desarrolla, pero es básicamente seguimiento de evaluación del POT actual. Los POT traen una obligatoriedad, según la ley, en la que debe construirse por parte de la Secretaría de Planeación un documento que cada año dé cuenta de ese seguimiento y evaluación que han tenido esos planes básicos, esos planes de ordenamiento territorial, para saber cuándo amerita o cuándo no ese proceso de ajuste y revisión de los mismos. Y dicho documento hace parte integral de los documentos que se presentan ante las corporaciones ambientales. Ahorita vamos a ver entonces ese documento de seguimiento y evaluación que nos arroja. Tenemos luego un diagnóstico que, como les mencionaba, fue entregado en el año 2020. Se hizo entonces todo un ejercicio de participación ciudadana, que es durante el seguimiento de evaluación, diagnóstico y formulación, y luego se entrega el documento de formulación, como les mencionaba, en el año 2022. Entonces, este primer componente o esas primeras etapas de revisión son netamente aportes técnicos en los que se diagnostica, pues valga la redundancia, todas esas problemáticas que tiene el municipio en temas de ordenamiento, donde podemos darnos cuenta de cuáles son esas necesidades que tenemos, no solamente a la luz de la aplicación del documento como tal, sino de esas necesidades de ordenamiento del territorio y cómo la estrella ha ido evolucionando. Y como también lo he expresado en nuestras oportunidades, entender esas individualidades que tenemos como municipio, como territorio, que pues son la topografía, nuestros componentes ambientales, nuestro tema de conectividad, cómo estamos ubicados geográficamente, que son condiciones típicas, estructurantes del territorio, pero que de alguna manera definen la manera en que los habitantes pueden ocupar nuestro suelo, y cómo también la dinámica, la vocación económica puede ir cambiando, y cómo entonces nosotros diagnosticamos, evidenciamos y vamos entonces formulando, de ahí viene el documento de formulación, esas apuestas, esas estrategias o esas normas que son las que finalmente vamos a aplicar. Ya luego entonces para las etapas está las instancias de concertación y consulta, que básicamente corresponden a las autoridades ambientales, lo ambiental en el suelo rural para Corantioquia, lo ambiental para suelo urbano con el área metropolitana y los hechos metropolitanos que se concerta con la Junta Metropolitana. Y luego es también una consulta que se eleva al Consejo Territorial de Planeación, en la que ellos pues emiten un concepto que, si bien pues no es vinculante, así lo determina la ley, sí es muy importante para nosotros pues como municipio tener un CTP pues que esté conformado, que esté nutrido, contarle a la comunidad que el CTP actualmente del municipio logró actualizar esas vacantes que tenía sin representante de algunos de los sectores, lo que hace entonces que este ejercicio pues sea un poquito más nutrido y podamos tener más conceptos y más retroalimentación. Entonces, contarles que ya se actualizó este Consejo Territorial de Planeación, que ya se puso a su disposición la información para la emisión del concepto, y que ya el municipio está revisando entonces el concepto que fue entregado por parte del CTP, para nosotros entregar respuesta del mismo en cada uno de sus ítems, de sus componentes, y revisar la pertinencia y la representatividad que tiene dentro de cada uno
de los sectores y por supuesto el alcance que podamos tener en este documento. Luego entonces viene la fase de aprobación y adopción que se da ante el Honorable Consejo Municipal. El municipio, después de obtener el concepto del CTP, ya procedería entonces a entregar y a radicar ante el Consejo Municipal para que se dé ese proceso de aprobación que implicará otros trámites pues, administrativos que deberá adelantar el Consejo, siempre haciendo la salvedad y la claridad de que existe en todo momento disposición de socialización y de compartir la información que se necesite por parte de la comunidad, entendiendo que pues, van a surgir bastantes inquietudes al respecto. Bueno, entonces, en el Acuerdo 042 del 2008, nosotros encontramos principalmente en el documento de seguimiento de evaluación, pues muchas dificultades desde el ámbito técnico y a la aplicación normativa, no solamente en el proceso de licenciamiento urbanístico, sino también en el proceso de construcción de espacio público, en el pago de obligaciones urbanísticas, regulación de la vivienda de interés social, cartografía. Hemos tenido muchas dificultades, formulación de planes parciales, desarrollo de instrumentos de gestión y financiación, instrumentos de planificación del suelo. Hemos tenido muchas dificultades y entender que como ese acuerdo no tuvo una reglamentación posterior, quizás suficiente en algunos aspectos, imposibilitó de alguna manera pues una aplicación más efectiva y más puntual. Entonces quedó siendo un documento muy amplio que de alguna manera pues dejaba varios vacíos normativos que no permitía la unificación de criterios. Entonces eso, digamos que el mínimo problema que pudo tener pues fue el proceso de licenciamiento urbanístico. Entonces, dentro de otras situaciones es que no pudimos adoptar la reglamentación, como les mencionaba, que está vigente. Desde el año 2008 a la fecha han sido emitidas muchísimas reglamentaciones en tema ambiental, de construcción sostenible, de cambio climático, de ruido, de contaminación, o sea, de un montón de temas que nosotros no hemos incorporado en este POT y pues que tampoco hemos logrado poder incluir dentro de ese marco normativo regulatorio en el momento de la expedición de las licencias urbanísticas. La cartografía adoptada es muy imprecisa, no es una cartografía de fácil consulta para el ciudadano, que eso también es lo que estamos pretendiendo con este POT, es que como ya tenemos unos sistemas de información más avanzados, podamos dejarlo en página web, que la gente pueda no siempre tener que venir a consultar directamente al municipio, sino que pueda acceder directamente dentro de, pues como a la página web y pueda obtener información básica sobre sus predios, con la información normativa, la información del entorno, que pueda no solamente descongestionar la administración municipal y el servicio que prestamos, sino también pues poder saber cuál es la condición normativa de sus predios. La desarticulación de las directrices nacionales y metropolitanas, pues lo que les mencionaba, muchas normativas que han salido pues posterior a la adopción del Acuerdo 042 y que pues no han sido adoptadas por nosotros, impidiendo, por ejemplo, la posibilidad de gestionar proyectos, de gestionar recursos, de participar en algunos concursos también que se han dado a nivel internacional. Entonces, digamos que es muy importante para nosotros poder articularnos a esas directrices para que la apuesta que nosotros hacemos como municipio pues realmente tenga un valor agregado, un valor adicional y que se vea totalmente pertinente y coherente a esas apuestas de gran escala que se hacen a nivel regional y metropolitano. El componente programático hace referencia en los POTs a todo la matriz de proyectos estratégicos que tienen los planes de ordenamiento territorial. Si bien un plan de ordenamiento territorial no tiene recursos asignados para su implementación, la idea es que esos proyectos que queden consignados y adoptados en ese programa de ejecución se tengan en cuenta en la formulación de los planes de desarrollo territoriales que se hagan en las 3 vigencias que vamos a tener mientras que este POT esté adoptado, para que sean a través de esos planes de desarrollo y de los POAI, de los planes que tenemos de inversión, nosotros podamos direccionar esos recursos y podamos ejecutar esos proyectos estratégicos que son pues a largo plazo y de alto impacto para el tema de planeación del territorio. Las normas urbanísticas desactualizadas también es una de las dificultades que hemos tenido, entendiendo que hay muchas normas técnicas específicas para ciertos usos y ciertas actividades económicas, como ejemplo entonces el sector educativo,
alguna parte del sector empresarial, el tema de servicios con hotelería, turismo. No tenemos unas normas actualizadas que también han imposibilitado que nosotros apliquemos una normatividad que permita que esos diferentes usos se den de manera pues estratégica en el municipio, ¿cierto? Y poder direccionar obviamente pues a los habitantes. Estudios técnicos desactualizados, nos pasa para el caso de la gestión de riesgo, nos pasa en algunos ámbitos, unos aspectos ambientales. La dinámica poblacional, pues como se los mencionaba también ahora, el municipio pues ha tenido un cambio importante, más o menos desde el año 2012 hasta la fecha, no solamente en el tema de construcciones, sino también en su vocación económica, en temas de movilidad. La población, también ha venido una población distinta y efectivamente pues todo eso ha suscitado de alguna manera una presión importante en el área metropolitana para habitar el municipio. Por ende, entonces nos deja ese reto de poder responder a ella. El vencimiento de la vigencia de largo plazo, que ese pues digamos que es el elemento básico para nosotros tomar la decisión de comenzar la revisión, y algunos aspectos como las obligaciones urbanísticas no reglamentadas, que es la manera también en la que el municipio puede percibir algunos recursos específicos, y algunos otros aspectos, como les mencionaba, como los instrumentos de gestión, financiación del suelo y la vivienda BIS y VIP. Bueno, si quieres lo puedes pasar. Entonces, esa ya es la fase del diagnóstico, y en el diagnóstico entonces digamos que lo que se hace es una especie de síntesis de ese diagnóstico territorial, de todo ese ejercicio que se hace de participación ciudadana, en acompañamiento con la Universidad Nacional. En ese ejercicio nosotros incluso hicimos la construcción de unos personajes y de una historieta para que fuera mucho más fácil acceder a la comunidad y poder recibir de ellos cuál era esa percepción que tenían en temas de ordenamiento del territorio. Algunas de las situaciones que nos manejaban, que nos manifestaba la comunidad, ellos pues hicimos una matriz DOFA para poderlo entender mejor, dependiendo de cada uno de los componentes que estábamos manejando. El primero, el análisis de las capacidades técnicas, institucionales y financieras de los procesos participativos. Y pues una de las dificultades que más teníamos era el vacío de liderazgos renovados y colaborativos y de formación política y técnica en representantes de los grupos organizados. Entonces, también a veces era muy difícil hacer los procesos de socialización, pues porque efectivamente es un tema que puede ser muy técnico, y en los ejercicios de participación veíamos que la comunidad de pronto en sus apuntes o en sus necesidades, perdía de pronto ese foco de lo que es realmente el ordenamiento y el alcance que puede tener un plan de ordenamiento, ¿cierto? Entendiendo que las necesidades no son necesariamente desatendidas, pero tampoco pueden ser incluidas o no son resorte de este plan. Esa era pues una de las debilidades. En cuanto a las fortalezas, también veíamos la capacidad de los líderes y lideresas para transitar de la participación presencial a la participación en entornos virtuales. Creo que ese fue uno de los mayores retos que tuvimos, pero la comunidad respondió bien y logramos adaptarnos bien a ese sistema y tuvimos una buena respuesta en ese ejercicio. También veíamos como una amenaza mayor atomización de liderazgos sociales debido a la diversidad de intereses y grupos pues, que se pudieran tener en ese momento. Esto en torno al ejercicio general de participación que tuvimos en ese momento con el POT. Ahora bien, con respecto a, si lo puedes pasar, a los temas específicos que ya competen al POT, podemos tener el análisis de las dimensiones ambiental, económica, funcional, sociocultural e institucional. Encontramos diferentes situaciones de amenaza o de debilidades a las que definitivamente el POT pues tenía que evaluar cómo responder. Entonces veíamos la falta de homologación en los procedimientos entre las autoridades ambientales para emitir las distintas determinantes, falta de programas institucionales que promocionaran las áreas de conservación y protección ambiental, la falta de gestión de los instrumentos financieros creados con los propósitos como tal de recopilación de recursos para que el municipio pudiera financiar los proyectos, la falta de control de los procesos urbanísticos,
la escasa relación entre la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial y definitivamente pues falta de información primaria o de información base hacía muy difícil la construcción del documento, sobre todo desde la dimensión ambiental. Mucha de la información que se logró usar era información que no era producida propiamente por nosotros, sino pues por el área metropolitana o por Corantioquia. Me refiero a estudios ambientales, estudios de amenaza, estudios de riesgo, estudios de fauna, estudios de flora, que son temas en los que de pronto los municipios como nosotros es algo normal, es algo que puede pasar, y es que no tenemos la capacidad administrativa y financiera para atender estos estudios, entonces nos tocaba acogernos a esos estudios más generales que podrían tener estas autoridades. En la dimensión económica creo que una de las debilidades más grandes que nosotros podemos tener es la ausencia, en ese momento lo que podríamos tener es la ausencia de una vocación económica, yo no diría que de pronto clara o definida, sino analizada, porque definitivamente después de hacer el análisis que tuvimos para la vocación económica del municipio que se hace dentro de este ejercicio, encontramos que el municipio no tiene solo una vocación económica, que si bien tiene una muy importante en temas de tributo y es el tema industrial, tiene muchas otras a las que el municipio también le apuesta, en temas culturales, en temas de turismo, en temas de ecoturismo. Entonces entender que esa vocación pues la hemos ido construyendo, pero que hoy ya tenemos este análisis. Y en la dimensión sociocultural, se observó en su momento una segregación socioespacial de la población con relación al estrato socioeconómico y en algunos casos también se manifestó mucho la situación geográfica que nosotros tenemos al tener 3 centros fundacionales, ¿cierto? Entonces el reto mayor que teníamos en torno al tema de conectividad y en torno al tema de movilidad para conectar estos 3 centros fundacionales y proveerlos de toda esa atención por parte del Estado. Puedes pasar. Dentro de la dimensión funcional, entonces, tenemos la falta de seguimiento de evaluación y el escaso músculo de control urbanístico, el alto número de viviendas en déficit cualitativo, alto número de hogares sin vivienda propia y cuya tenencia de la vivienda obedece a la modalidad de arriendo, escasez de información hidrológica para las fuentes abastecedoras, infraestructura deficiente en cuanto al tema de la calidad del cuidado pues, del medio ambiente y cómo nos han venido, cómo hemos venido permitiendo que ciertos bocatomas o ciertas fuentes abastecedoras en temas de acueducto pues se hayan venido ocupando, infraestructura de redes para la disposición de aguas residuales y lluvias en su momento pues fue escasa y deficiente, infraestructura limitada para el manejo de los residuos sólidos. Entonces estas apuestas o estas debilidades, si bien el POT no tiene los recursos específicos, sí puede dejar unos proyectos estratégicos que le apunten a eliminar o a bajar estos déficits, en este caso de vivienda, de infraestructura de servicios públicos, en temas de movilidad. Puedes pasar si quieres. Que pues obviamente a lo largo pues como del ejercicio del gobierno y de estos 3 años y un poco más, pues hemos venido ya solucionando, pero que definitivamente quedarán algunos pendientes, y lo que les he mencionado a los honorables concejales es que esa es una gran apuesta que ustedes hacen en este proceso de aprobación y la comunidad en este caso pues como actor fundamental dentro del ejercicio de socialización es verificar que estas necesidades que de alguna manera general quedan consignadas acá puedan llevarse a unos proyectos estratégicos que, como les he mencionado, puedan a su vez vincularse a los planes de desarrollo territorial para que les puedan ser asignados unos recursos. Entonces es muy importante que la comunidad pueda enfocarse en esta matriz de proyectos. En el transcurso de las sesiones que vamos a tener en esta semana, la idea es sacar un espacio pues, muy específico para que podamos revisar esa matriz que el municipio construye, que si bien ya está revisada por el área metropolitana, por Corantioquia, ya fueron incluidos unos elementos indispensables y necesarios, obviamente pues estamos en la posibilidad de poder escuchar y poder recibir pues como todas estas apuestas. En la dimensión funcional tenemos otras falencias, la infraestructura de energía y gas ubicada en sitios con condición de riesgo por movimiento en masa, no existen propuestas para sitios de contingencia de residuos sólidos.
En este caso específico, por ejemplo, en temas de PEGIRS, nosotros no teníamos la posibilidad de haber incorporado todo el plan de gestión integral de residuos sólidos que tiene el área metropolitana porque fue posterior a la adopción del POT que hoy está vigente. Entonces es muy valioso que en este POT nosotros ya tenemos unos sitios identificados, diagnosticados, inventariados, proyectados de contingencia dentro de nuestro plan básico. Antes no teníamos la posibilidad. Entonces ya hoy tenemos unos estudios, tenemos unas directrices, tenemos también unas demandas específicas que nos hace pues el área metropolitana, pero pues lo más importante es que tenemos ya esa visión del municipio frente al tema de PEGIRS y a estos temas y a estos sitios de disposición. Quedarán unas tareas específicas que ya obedecerán unos estudios específicos de detalle sobre cada uno de estos suelos, pero lo que se abre con este plan básico es la posibilidad de incorporar esos usos de suelo que permita la habilitación de esos terrenos para poder destinarlos a la disposición. El alto déficit de espacio público efectivo, la desarticulación del sistema de espacio público relacionado con los elementos constitutivos naturales. Digamos que no es pues una sorpresa que el municipio pues tiene un déficit importante en temas de espacio público. Nosotros pues tenemos aproximadamente 1 metro cuadrado, llegamos más o menos a 1 metro cuadrado de espacio público por habitante y es un índice muy bajo para lo que dice la OMS y para lo que tiene el área metropolitana, pero pues efectivamente en el año 2008 que se aprueba el POT tampoco se tenía una normatividad clara al respecto. Hoy sí, hoy ya en el 2021 existe un proyecto como tal para que se apruebe un decreto ley en el que se diga cuáles son esas apuestas que los territorios deben hacer según el número de habitantes que tenga y la disposición de suelo. Adicionalmente, con respecto al tema de la desarticulación del sistema de espacio público relacionado con los elementos constitutivos naturales, es muy importante porque el municipio también tiene un valor paisajístico y natural muy importante, el tema de los retiros a las fuentes hídricas, el tema del retiro al río Medellín, las áreas de importancia ecosistémica como son Miraflores y como son el sector de San José y ya el Alto del Romeral, son suelos que tienen una protección importante, pero que se pueden incorporar a ese tema de espacio público, dándoles un uso efectivo que permita y promueva la conservación, ¿cierto? Y de alguna manera el autosostenimiento de esos suelos. Entonces, también es muy valioso ver cómo la normatividad actualmente ha traído directrices sobre ese tema y cómo en nuestro plan básico tenemos no solamente una meta del incremento del índice de espacio público para el municipio en la vigencia del POT, que son 12 años, sino los proyectos estratégicos y las apuestas específicas dentro del municipio para que ese índice se pueda cumplir. ¿Eso qué quiere decir? Destinación de algunos predios identificados en el municipio para uso exclusivo de espacio público. Esas apuestas son importantes porque permite poderlas integrar con el pago de obligaciones urbanísticas, con cargas de planes parciales, que permitan entonces poder estructurar estos proyectos. Dificultad en la gestión para la generación y consolidación de un sistema articulado de espacio público a través de obligaciones urbanísticas, lo que les decía, como no existían esos lotes puntualizados o identificados, digamos que no había una posibilidad de direccionar, ¿cierto? Pero hoy no solamente podemos hacerlo a través de obligaciones, sino que de una vez podemos implementar instrumentos de gestión y financiación del suelo, como es el anuncio del proyecto, los títulos valor y algunas otras estrategias que nos permiten al municipio, pues a los municipios adquirir por un valor razonable los suelos para poder desarrollar espacio público. Entonces, digamos que en esta apuesta de POT, es importante porque el municipio responde a ese déficit de espacio público no solamente desde el reto como tal al índice, al incremento de ese índice y al aporte que hacemos al área metropolitana, sino que entonces articula los estructurantes naturales a ese espacio público para incentivar su conservación y preservación. Adicionalmente, pues lo vincula a los instrumentos de gestión y financiación de suelo y de una vez determina cuáles son esos predios que ve de interés para el espacio público, en aras de que de una vez exista una planeación, una planificación y que en el momento que se tengan obligaciones o la posibilidad de comprar esos sitios de interés se puedan adquirir, ¿cierto? También entendiendo que el espacio público no siempre, que es lo que pues lastimosamente por la falta de predios hemos venido teniendo pues acá como en el desarrollo, pues, no solamente en el municipio de La Estrella, en muchos municipios y en muchas ciudades de Colombia es utilizar a veces
solamente como esas zonas verdes o lo que nos queda de los retiros a Quebrada o quedarnos con el espacio público que nos dan las vías. No, o sea, definitivamente las administraciones municipales deben apuntarle a la compra de predios y entender que lo ideal es que esa compra de predios se dé al interior del suelo urbano, que es donde finalmente pues estamos congregados y ubicados la mayoría de los habitantes, y también entender que no siempre el espacio público efectivo obedece a una construcción de un equipamiento. En la mayoría de casos pueden ser parques, plazas, que realmente lo que se busca es un tema de un arbolado urbano que vaya pues como sumándose a un tema ambiental, ¿cierto? Y de recreación. Entonces es también otras apuestas que hoy, pues digamos que ya en 2023 podemos tener en el radar, podemos tener en la visión y tenemos la posibilidad de incorporar en este instrumento. Bueno, en la dimensión institucional, vemos entonces que hay una deficiente articulación entre dos instrumentos estratégicos, como los planes de desarrollo y el POT. Creo que también ya pues les había contado, les había mencionado que en los planes de desarrollo, en algunos de los planes de desarrollo, faltó la incorporación de muchos proyectos estratégicos que tenían los POT. Si bien la norma no dice que sean todos, sí el POT da cuenta de cuál es esa vigencia en la que se deben desarrollar, y al menos debe existir una justificación por la cual las administraciones municipales no van a incorporar dichos programas o proyectos, pero lo que se busca es que esos proyectos queden incorporados. Cuando no hay esa sinergia o cuando no hay esa articulación entre esos dos instrumentos, lo que comienza a pasar es que el POT se queda sin implementación. Entonces, cuando el POT tiene como un proyecto estratégico, un proyecto grande de espacio público, como es, pues voy a poner un ejemplo, la compra del predio de la Laguna del Romeral, ¿cierto? Entendiendo que es un componente ambiental, pero también de espacio público, pero ningún plan de desarrollo, por ejemplo, en una administración decide sumarse con una apuesta o con una gestión para adquirirlo, porque no siempre tiene que ser un recurso propio, el POT se va quedando sin esa implementación. Entonces, la estrategia que se tenía, el objetivo que se tenía, que era entonces incrementar la compra de predios en las áreas de reserva para la conservación, no se cumple. Entonces, empieza a suceder que esos objetivos y esas estrategias y esas líneas o esas dimensiones que se piensan ya no se van haciendo realidad. Entonces es importante, de nuevo, a ustedes, honorables concejales, y a la comunidad que nos ve, que ustedes puedan tener conocimiento de cuáles son esos proyectos y que de alguna manera nosotros como secretarios estamos de paso, ¿cierto? Los gobernantes también están de paso, que finalmente es la comunidad la que queda como abanderada, y ustedes como actores políticos constantes, que uno sabe que están ahí siempre, siempre liderando esas comunidades, puedan estar haciendo seguimiento de que esos proyectos sí se incluyan en los planes de desarrollo. No se identifican estrategias enfocadas al uso de instrumentos de gestión y financiación, y falta de claridad del municipio sobre sus límites. De ambos temas pues ya habíamos hablado. El primero, nosotros no teníamos en el plan de ordenamiento vigente incorporado ningún instrumento de gestión, en este caso ni valorización, ni plusvalía, ninguno, ni transferencia de derechos, solamente las obligaciones urbanísticas, que realmente en sí como tal y en su definición no son un instrumento de gestión, y los planes parciales como instrumento de planificación. Pero en este POT ya hay una apuesta específica para que haya valorización, para que haya plusvalía. ¿Por qué? Porque el municipio ha adelantado gestiones importantes. Una gestión importante en su momento, como puede haber sido el desarrollo del puente de la 77 Sur. Es un desarrollo muy grande para un sector, es una inversión muy alta que hace el área metropolitana y por ende es un valor agregado que tienen los suelos circundantes al proyecto, pero que el municipio no está viendo la retribución económica por ello. Entonces es importante que ese instrumento de gestión, esos instrumentos de gestión queden acá, no en aras de complicar el ejercicio en temas de tributos o de impuestos, no, sino de generar un ejercicio equitativo en temas económicos para que el municipio a su vez pueda reinvertir de alguna manera. Y tampoco es que, también lo veremos esta semana en la socialización, vamos a ver un capítulo específico de esos instrumentos de gestión, de financiación y cómo se están proponiendo para que funcionen en este POT. Pero es importante pues que el municipio lo pueda tener, pues porque finalmente es con ello que se desarrollan las grandes obras y las grandes apuestas que el municipio hace. Y con respecto a la falta de claridad del municipio sobre sus límites reales, también lo habíamos conversado en las sesiones pasadas con respecto pues a Sabaneta, Caldas, Medellín y cómo estaba el municipio allí, pues también habíamos dado esa claridad. El Agustín Codazzi tiene claros pues como esos límites y son los límites con los que el municipio
viene trabajando y con los cuales hace su propuesta de revisión y ajuste de POT. ¿Lo puedes pasar? Bueno, este ya es el ejercicio de formulación. En el ejercicio de formulación, digamos que el componente como tal de los planes de ordenamiento territorial ya está definido, como les mencionaba, Ley 388, modificado en algunos aspectos por el decreto compilatorio 1077 del 2015 y en otros aspectos por el decreto 1232 del 2020. Con esta información nosotros entonces construimos cómo sería como ese contenido o esa estructuración de nuestro plan de ordenamiento territorial, y tenemos entonces que hay un componente general. Ese componente general está constituido por los objetivos, las estrategias, las políticas, la misión, la visión, los contenidos estructurales a largo plazo. Es un componente un poco más filosófico que da cuenta de cuáles son esas apuestas que el municipio hace como territorio, donde está también construido un imaginario de ciudad, donde se dice, donde se visualiza esa estrella que nosotros esperamos tener de alguna manera concretada en 12 años, ¿cierto? Luego tenemos entonces un componente urbano y un componente rural. En los componentes ya tenemos unas normas específicas que en este caso son los usos del suelo, la definición de los polígonos de tratamiento, las densidades urbanísticas, como esas normas más específicas. Aplica para el componente rural y para el componente urbano, pero cambian en sus intensidades y en el marco regulatorio. En el componente urbano, en su gran mayoría, están definidos por el área metropolitana, y en la definición de ese componente urbano, que están las políticas, acciones, programas y normas para encauzar y administrar el desarrollo físico, el área metropolitana tiene casi todos los componentes reglamentados a través de diferentes instrumentos. El PMOT tiene las directrices del 2006, Bio 2030, y en estos documentos ellos tienen entonces reglamentado cuál va a ser ese direccionamiento o esa línea base con la que el municipio va a construir su propuesta y que es la que sirve como para el ejercicio de concertación. Entonces es por un lado lo que nos entregan las autoridades ambientales y por otro lado lo que el municipio entonces formula, que debe ser absolutamente coherente y coincidir en estas estrategias. Dentro del componente general, aunque el municipio tiene más capacidad de manejo y de propuesta, también debe incorporar lineamientos metropolitanos, en este caso el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano y algunos hechos metropolitanos adicionales como es el río Medellín, todo el tema del sistema férreo multipropósito y algunos otros elementos que se deben ver y que se deben como enlistar dentro de esos objetivos, estrategias que están en ese componente general. Y tenemos entonces este programa de ejecución que hace referencia a esos proyectos estratégicos que el municipio trae pues en esta propuesta de POT, que finalmente son los que se deben incorporar en el plan de desarrollo pues para poder tener un ejercicio de financiación y de recursos. Entonces, digamos que básicamente incluso esta es la estructura en la cual se construye el documento del proyecto de acuerdo, pero así también es como de algún modo se analiza. E incluso es la manera en la que nosotros pues pretendemos de alguna manera adelantar este ejercicio de socialización para que la gente pueda ir entendiéndolo de alguna manera pues por partes y también pues sabiendo y siendo conocedores de que pues como es una información que puede ser muy técnica, cada uno de los componentes tiene una información muy precisa, muy específica que puede suscitar diferentes intereses por cada uno de los sectores, ¿cierto? De ciudadanía o de gente que está pues como interesada en el tema. Bueno, entonces, acá tenemos entonces, de un lado está el Sistema Municipal de Ordenamiento Territorial. Todos estos esquemas nosotros los fuimos construyendo en el ejercicio de la formulación, ¿cierto? Para saber cómo íbamos a estructurar no solamente el proyecto de acuerdo, sino finalmente pues el documento de formulación, que eso también es importante tener una claridad, y es que en el acuerdo 042 nosotros no teníamos. Yo llegué en el año 2012 al municipio y pues a trabajar en la alcaldía y no teníamos un documento de soporte. El documento de soporte, la gente siempre piensa, los ciudadanos siempre piensan que el POT es solo el documento de acuerdo. No, el documento de acuerdo viene con dos documentos muy importantes, que es el documento de formulación, el documento de diagnóstico,
Y estos dos documentos son lo que finalmente nos hacen ese documento de soporte, que son los que dan cuenta de cuál es ese ejercicio técnico y jurídico que acompaña las decisiones que se tomaron dentro del proyecto de acuerdo. Entonces, por eso también es importante que la comunidad los conozca. Están para consulta en la página web, para que también los puedan conocer. Son documentos muy amplios, pero son los que finalmente, en el largo de la implementación de este plan de ordenamiento y en su vigencia de 12 años, insisto, van a soportar las decisiones que se han tomado allí, ¿cierto? Entonces, tenemos que las determinantes serían determinantes regionales, gestión del riesgo y cambio climático, la estructura ecológica y el patrimonio cultural. Dentro del sistema físico espacial tenemos entonces la clasificación del suelo, digamos como el gran marco, entendiendo que existe entonces una tipología de suelo rural, una tipología de suelo urbana y el suelo de expansión. Esas son nuestras tres tipologías en la clasificación de suelo que están definidas en la ley. Nosotros simplemente lo que hacemos es verificar dentro de nuestro territorio qué área corresponde a cada una de ellas. Tenemos entonces sistemas públicos y colectivos, tenemos el sistema de servicios públicos domiciliarios, sistema de movilidad y transporte, sistema de espacio público y encuentro y sistema de equipamientos colectivos. Estos son nuestros sistemas. Y un sistema de ocupación que entonces tiene nuestros tratamientos urbanos y rurales, aprovechamientos y obligaciones urbanas y rurales, usos del suelo urbanos y rurales y las normas volumétricas específicas. Un sistema socioinstitucional, conocimiento y participación, gestión de los instrumentos y seguimiento y control. Para que al final, pues esto junto con el ejercicio socioeconómico y cultural y con la dinámica demográfica, cultural y económica, aunados a todo el tema de la institucionalidad, pues son los que finalmente nos van a permitir sacar adelante el proceso de implementación del PBOT. Es decir, de nuevo, el POT no es solamente el documento que se aprueba a través del Consejo, que es el proyecto de acuerdo, que contiene las directrices para dar licencias urbanísticas, sino que contiene, adicionalmente, contiene unos objetivos, unas directrices, unas visiones y unas metas en diferentes aspectos, y que es necesario que hayan muchos aspectos que se integren y que estén en sinergia para poder que realmente funcione. Entonces, como vemos, tenemos unas determinantes, tenemos un sistema físico-espacial, tenemos una clasificación de suelo, tenemos unos sistemas, tenemos un sistema de ocupación, un sistema socio-institucional que habla mucho de cara a la comunidad, un sistema interno que es el institucional y todo lo que va pasando afuera. Entonces, vemos que es un compendio de muchas cosas que hacen posible que se pueda ejecutar un POT. Digamos que no me atrevería a decir que pueda ser exitoso o no pueda ser exitoso, pueda ser bueno, pueda ser malo, pues entendiendo que depende de tantas variables que incluso pueden salirse del ámbito municipal. Digamos que no sería esa la categoría, sería más pensar en qué faltó, qué podemos mejorar, qué podemos incorporar, qué podemos reglamentar de una manera diferente. Pues, ¿quieres pasar? Ese es el marco estratégico del POT. Como les decía, entonces, tenemos unos principios que son unos sistemas de valores que gobiernan el desarrollo territorial. Tenemos unas políticas, unos objetivos, unas estrategias. En las políticas se entiende que es el integrador de las decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos. Los objetivos son los propósitos y retos principales y las estrategias son las acciones para poner a rodar el modelo de ocupación, los sistemas territoriales simplificados y funcionales, las normas urbanísticas generales, estructurales y complementarias y los programas y proyectos. Listo. Entonces, esos son los principios que el Plan Básico de Ordenamiento Territorial entonces trae como propuesta: la estrella competitiva territorial y económicamente, la estrella sostenible, la estrella segura y resiliente, la estrella saludable, equilibrada y equitativa, la estrella fortalecida institucionalmente y bajo criterios de gobernanza. Si quieres lo puedes pasar. Estas son entonces nuestras políticas propuestas dentro de nuestro Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Como les mencionaba ahora, dentro de estas políticas y dentro de estos objetivos ya están incluidos e incorporados
todos estos elementos que desde el área metropolitana y desde Corantioquia nos piden incluir en la formulación de los mismos en aras de que nosotros podamos tener una articulación, no solamente para poder gestionar proyectos, poder gestionar recursos, sino principalmente para estar hablando el mismo idioma que hablamos a nivel regional y a nivel metropolitano, ¿cierto? No podemos entonces nosotros pretender que lo que pasa en la estrella solo afecta a la estrella en temas ambientales, en temas de movilidad, en temas de ocupación del territorio. Lo que nosotros decidimos dentro de este suelo también afecta no solamente a los municipios limítrofes, sino que también afecta al resto de los municipios del Valle de Aburrá. Entonces es por eso que son tan rigurosos ellos en que nosotros podamos implementar esas estrategias. Claro está que el municipio dentro de su autonomía debe realizar ese análisis juicioso de cuáles son esas estrategias, políticas o planes que ellos tengan y que nosotros creamos o consideremos conveniente incorporar, entendiendo también cuáles son nuestras dinámicas poblacionales y, como les decía también ahora, esas características físico-espaciales que nosotros tenemos que nos permiten ser más competitivos en unos o en otros temas. Básicamente esas son las políticas: política de integración local y regional, equidad social, equilibrio territorial, política ambiental y de recursos naturales renovables para la protección y conservación ecológica y ambiental de la base natural y la adaptación al cambio climático, política de gestión del riesgo por fenómenos naturales, socionaturales y antropogénicos no intencionales, política de desarrollo socioeconómica a través del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y las actividades productivas, política de fortalecimiento de la ruralidad municipal, la productividad rural y ecoturismo sostenible, mediante la protección de lógicas y circuitos de economía campesina en el contexto metropolitano, política de equilibrio espacial y funcional y regulación del crecimiento urbano referidas a la función pública, social y ecológica del urbanismo, política de vivienda sostenible y de vivienda BIS o BIP como campo estratégico de la acción pública, política de construcción sostenible, política de fortalecimiento institucional, política de participación democrática en el sistema de planeación y gestión territorial, política de protección a moradores, actividades económicas y productivas. Entonces acá también es importante que nosotros podamos tener muy claro de que si esta es la visión que el municipio está teniendo hoy, si este POT pues llega a ser adoptado por el Honorable Consejo de esta manera, es muy importante que en las propuestas de futuros gobernantes, pues venideros al municipio, esas políticas puedan ser incorporadas en sus programas de gobierno. No es la incorporación literal de esas políticas, sino entender dentro del POT que estamos proponiendo cuáles son las estrategias o las acciones para llevar a cabo estas políticas y que las decisiones de los gobernantes y las propuestas de los gobernantes pues sean coherentes a este ejercicio de planeación territorial. Porque pues nada hacemos, sería esto simplemente pues como letra muerta o simplemente un documento que de nuevo no es solamente para el proceso de licenciamiento urbanístico, es justamente para el direccionamiento estratégico del municipio. Entonces es muy importante que los nuevos gobernantes, que los gobernantes actuales, en este caso ustedes, honorables concejales, líderes sociales también lo tengan en su radar, veedores, todas estas mesas y grupos organizados, puedan comprenderlos, puedan interiorizarlos para que esas estrategias les sirvan para la formulación de proyectos, para la formulación de propuestas, para la participación ciudadana, entendiendo que finalmente son las que le están apuntando a que el municipio que está concretado o está descrito en el imaginario de ciudad se haga realidad, ¿cierto? Y que al año 2035, después de 12 años, podamos entonces evidenciar si efectivamente esas apuestas que nosotros estamos haciendo hoy en este plan básico se hicieron realidad o no, parcialmente, totalmente o en este caso pues ninguna, ¿cierto? Entonces, de nuevo, es muy importante tener presente que la implementación de este POT depende de muchísimas variables y que efectivamente los ejercicios políticos son claves dentro de esos ejercicios de planificación y planeación del territorio y que no tiene ningún sentido que entonces el gobernante llegue hacer unas propuestas específicas que estén completamente distantes a lo que este POT le está diciendo. Este POT pues se vuelve esa carta rectora, esa carta magna que va a regular el ordenamiento del territorio. Y que si entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando de la política de construcción sostenible.
pero si entonces no se desarrolla, si entonces no se crean los incentivos, si entonces no se habla de ese tipo de construcción, si seguimos entonces con el mismo sistema de espacios públicos, por ejemplo, van quedándose estas definiciones o este marco más filosófico, muchas veces y en muchos casos como pues letra muerta, como se dice. Puedes pasar, si quieres lo puedes pasar. Espérame, yo te digo. Pasa otro más. Bueno, entonces este es el imaginario de ciudad. Yo pues me voy a tomar el tiempo, señor presidente, de leerlo. Yo creo que es importante. Ese sería pues como el último espaciecito que tendríamos de lo que hace referencia a este marco general del POT. Creo que fue un imaginario de ciudad construido juiciosamente, rigurosamente entre la comunidad en el ejercicio de socialización. En su momento, pues los entes gubernamentales con quienes nos reunimos, la institucionalidad, porque también se hace al interior, pues en el equipo de gobierno, y obviamente pues con toda esa incorporación de directrices metropolitanas y ambientales que tenemos. Entonces, como imaginario de ciudad, entonces tenemos para el 2035 el municipio de La Estrella se consolida como una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible, acercándose al cumplimiento de las metas del objetivo 11 de la Agenda 2030, una ciudad que asume los compromisos transformadores de la nueva Agenda Urbana Hábitat 3-2016, con una urbanización bien planificada y gestionada que será una fuerza transformadora para acelerar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. La Estrella será un territorio con sostenibilidad social, donde su población rural y urbana vivirá en adecuadas condiciones de habitabilidad, una ciudad que reconoce la diversidad social, de género, étnica y etaria como parte de su identidad. Un territorio con sostenibilidad ambiental que integrará los elementos naturales y construidos del Sistema Municipal de Ordenamiento Territorial de manera armónica, garantizando la prestación de servicios ecosistémicos en el largo plazo, reconocido como pulmón verde por la protección y aprovechamiento sostenible de su estructura ecológica principal, un territorio que gestiona su riesgo en armonía con su función económica de servicios, comercio e industria. Articulado a las dinámicas metropolitanas, La Estrella será un territorio con sostenibilidad económica, competitivo e inteligente, protagonista en la consolidación del macroproyecto de la Centralidad Sur Metropolitana del Valle de Aburrá, incorporando elementos de la economía naranja en pro del desarrollo de su sector cultural y de su competitividad empresarial. Un territorio con sostenibilidad espacial, con una red de movilidad de transporte inclusivo, multimodal, seguro e integrado con el sistema de espacialidades públicas, donde las zonas urbanas consolidadas y conurbadas, como la cabecera municipal, La Tablaza y Pueblo Viejo, se articularán funcionalmente, reconociendo, protegiendo y apropiándose de sus potencialidades culturales y de su patrimonio arquitectónico, arqueológico y paisajístico. Como ciudad sostenible, resiliente y saludable, La Estrella tendrá como principio fundamental la protección y el cuidado de la vida de sus habitantes, implementará estrategias de adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático, se conectará a la estructura ecológica y ecosistema regional para garantizar la adecuada y suficiente prestación de bienes y servicios ambientales, adoptará sistemas de valoración de externalidades y compensación en aras al equilibrio ambiental y la equidad territorial. La Estrella será garante de una gestión integral de los recursos y riesgos socionaturales y antropogénicos, de acuerdo con las limitaciones de su territorio y sus prácticas culturales, siempre en coherencia con los principios de función social y ecológica de la propiedad, función pública del urbanismo y la generación de condiciones objetivas para el ejercicio de los derechos constitucionales y la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad. Es bastante grande, amplio, pero cuando uno lo lee con detenimiento, se da cuenta de que cada uno de los elementos del ordenamiento está incluido en este imaginario de ciudad. Y cuando uno puede y va hacia un paralelo al del Acuerdo 042, insisto, no está mal. Simplemente que da cuenta de que en esa época los territorios y en general el país no sabía tanto de ordenamiento y que hoy, si bien son demasiadas directrices y demasiadas herramientas que tenemos de planificación y ordenamiento, también pienso que son elementos muy valiosos que nosotros podemos incorporar y que nos ayudan a gestionar, digamos, a proyectar básicamente pues como esas ideas de imaginario de ciudad. Yo pues la verdad de manera personal lo leo y cada que lo leía me emocionaba mucho pensando en que en 12 años podamos ver La Estrella
concretando la mayoría de estas apuestas que tenemos acá esbozadas. De nuevo, es una suma de variables importantes, no solamente desde el tema institucional, como bien lo dice al final, la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad, ¿cierto? Y cómo entonces también de parte de la comunidad no solamente se exige el ejercicio de socialización, sino el respetar las normas, ¿cierto? El salvaguardar el medio ambiente y cómo entonces se vuelve un ejercicio de ida y vuelta que da cuenta de esa corresponsabilidad. ¿Puedes pasar? Tenemos entonces el modelo de ocupación territorial. Ya lo habíamos mencionado, es importante tenerlo muy presente porque se supone pues, que en el 2035, cuando hagamos un análisis y de alguna manera terminemos otra vez ese documento de seguimiento y de evaluación de este POT, en caso de ser aprobado, veamos este modelo de ocupación concretado, que da cuenta de que primero es entender nuestras dos áreas verdes, en este caso toda la ladera occidental, que corresponde al sector de San José, desde límites con Medellín hasta límites con Caldas, y el área de especial importancia ecosistémica, que corresponde al sector de Miraflores, entendiendo que ellos dos hacen parte de nuestra estructura ecológica principal y que son esas áreas de especial importancia ecosistémica. Luego aparecen entonces todos los afluentes, pues todas las quebradas que tiene el municipio. Es un municipio pues hidrológicamente rico pues, y muy valorado y evidenciado pues, por las corporaciones ambientales, entonces hacen parte de ese modelo de ocupación y se vuelven protagonistas. Se vuelve protagonista el sistema de movilidad, no solamente el interno, entendiendo que ya pues, va a tener una jerarquía vial y unas apuestas importantes al interior, sino también el regional, que es todo lo que pasa en el sector de la autopista, cómo el municipio apuesta por la continuidad de la autopista paralelo al río, cómo apuesta por la consolidación de la 50 como una vía de servicio de apoyo a la vía La Variante, cómo entonces está la variante que es la carrera 48 como la concreción de un corredor de actividad industrial y de actividad múltiple. Entonces, como también el sistema vial va tomando esa importancia y también en temas limítrofes, sobre todo con Itagüí, tenemos unas vías importantes, cómo va tomando como esa relevancia. Nuestro suelo urbano, que es toda la mancha más gris que podemos ver, que está pues como en el centro, y nuestro suelo de expansión, que es lo que se ve como en un color más amarillo. Y entender lo que explicábamos más adelante, es cómo concretamos entonces todos nuestros sistemas, desde los sistemas de espacio público hasta los sistemas de aprovechamiento físico-espacial que ya habíamos mencionado. Listo, entonces es lo que queríamos hoy venirles a contar, que es básicamente ese marco más general, ¿cierto? Es el marco más de objetivos, estrategias, pues me refiero a general dentro del componente de la propuesta del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Nuevamente hacerles la invitación para que se sigan conectando a esos ejercicios de socialización. Me atrevo, señor presidente, de pronto a invitar a la comunidad que si quisiera, obviamente, profundizar en algunos temas específicos durante estas sesiones, pese a que ya están pues, planeados y organizados, sería interesante de pronto verificar qué temas pueden generar más interés en la comunidad y de los cuales deseen conocer un poco más a fondo. Recordarles que la información está en la página web del municipio, en una pestaña específica que se llama Plan de Ordenamiento Territorial, y que en la oficina, en la Secretaría de Planeación, también está para su consulta y a disposición toda la documentación que necesite. Y obviamente agradecerles a ustedes, honorables concejales, siempre por la disposición, por el espacio, por el interés en este tema, que sabemos que es de importancia no solamente para el señor pues, alcalde, sino pues, para toda la comunidad y para el municipio. Muchas gracias. Gracias, secretaria, por la exposición el día de hoy. Compañeros concejales, estos momentos, estas sesiones que vienen a lo largo de esta semana, muy importante que las utilicemos para que tratemos de aclarar como las dudas que cada uno tenga, que tenga sus comunidades. Sabemos y en lo personal es un documento complicado porque hay muchos términos o cosas que de pronto nosotros no conocemos o no sabemos, pero
Hay que tratar de preguntar y que la secretaria de pronto con su equipo de trabajo o en los conocimientos que ella sabe, porque ella se aprendió todo ese proceso, nos sepa pues como contar y preguntemos de la manera que nosotros podamos hacerlo. Hay momentos, de pronto traemos dudas en nuestro conocimiento o en cosas, traemos dudas, pero va a llegar el momento de tocar ese tema. O sea, si de pronto ven que el tema se le está quedando y no ha podido tocar la duda, no hay problema. Las podemos preguntar, que nos dediquemos esta semana de sesión del jueves a sacar adelante todas las dudas y toda la socialización que tenemos acerca del plan de ordenamiento, porque ya de ahí en adelante es discusión. Concejal Wilson, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Buenas tardes nuevamente a todos, especialmente a la doctora Ana María. Bienvenida siempre. En ese imaginario que tiene en campaña política los diferentes aspirantes a la alcaldía, a sabiendas de que la base para sus planes de gobierno también deben tenerla pues, como base de información el PBOT, y que siento que los tiempos como que no va a dar para leer un PBOT entregado, certificado y digamos depurado ya al 100%. ¿Cómo debo entender como concejal la dinámica de tiempos? Es básicamente eso, porque digamos que lo ideal es que todos los candidatos tuvieran la oportunidad de tener muy buen nivel de información, y si los tiempos van a dar frente a que ellos deben entregar también en la Registraduría Nacional pues como sus planes. Esa es la única duda que me surge. Por lo demás, pues personalmente sí quedo muy satisfecho por todos los niveles de información, a sabiendas de que vienen otros días con más información. Me reservo las demás preguntas que espero sean cubiertas. Gracias, presidente y secretario. ¿Algún otro concejal? Concejal Juan Pablo Triana tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Buenas tardes para los concejales y todas las personas que nos acompañan en el recinto. Doctora Ana María, yo tengo una duda que de pronto es más como ampliarla. Usted hablaba algo de promover la autoconservación de las zonas de protección ambiental, ¿cierto? Y hablaba de generar unas zonas de priorización del espacio público. Pues por lo que yo entendí, digamos que lo que se pretende es aprovechar, digamos, esas zonas de protección ambiental y generar estrategias para que las mismas zonas de protección pues se autoconserven, ¿cierto? Pero hablaba también de adquirir unos nuevos suelos en el territorio pues de La Estrella, porque todos conocemos que, digamos que mucha parte de la zona que nosotros llamamos pues como reserva ecológica, que puede ser mucho más arriba en el Romeral, son predios privados, y me gustaría saber si de pronto pues dentro de esa proyección que tiene el PBOT se piensa en la adquisición particularmente de predios en lo que tiene que ver con la reserva del Romeral, que pues creo que ha sido una de las reservas, o ha sido la reserva, digamos, ecológica más protegida en el municipio, pero que gran parte es de particulares, ¿cierto? Me gustaría saber si de pronto dentro de la proyección que se tiene está la adquisición de compra de terrenos en ese sector. Gracias. Con gusto, concejal. Concejal Jorge Quintero tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, por eso la palabra. Buenas tardes a usted, a la mesa directiva, compañeros y colegas, al secretario y a todos los que nos ven. Es solamente una inquietud, secretaria. Un saludo es a manera de entender esta socialización de algo tan importante. ¿Es posible, secretaria, arquitecta y presidente, que nosotros o ustedes pudiesen tener la temática para poder, al menos desde lo personal, hacer una preparación digamos que acorde?
supongamos, si hoy se explica lo ambiental, si hoy se explica lo económico, si hoy se explica, qué sé yo, lo de infraestructura, para que, al igual que yo, no sé cuántos podrán estar interesados, sepamos, y tengamos las dudas más concretas, porque créame que es, como lo decía usted, presidente, es un tema muy amplio. Entonces, si es posible tener una temática fija para nos, al menos desde lo individual, para poder tener acceso a la información y traer, si tenemos, inquietudes. Era solamente eso, secretaria, y presidente, gracias. Con gusto, concejal. ¿Algún otro concejal? Concejal Wilson, voy a aportar un poco a la respuesta a su consulta. El plan de ordenamiento, el proyecto de acuerdo de plan de ordenamiento territorial ya está radicado en el Consejo Municipal. Estas socializaciones pertenecen al proceso de discusión. Con el señor secretario hemos estado, y con el asesor jurídico, hemos estado estudiando mucho el proceso de manera de que se haga de acuerdo a la norma vigente, las diferentes etapas que hay desde este momento hasta su aprobación, ¿cierto? Entonces, el proceso, ya estamos por publicar el cronograma con el secretario. Si también ahorita me hace falta algo, me corrige, por favor, secretario, o me ajusta. La idea es que en el transcurso de este mes se den los trámites pertinentes de socialización. Hay que hacer 2 cabildos abiertos, un cabildo abierto y el otro cabildo de respuestas. Ya en ese no hay participación, sino solo respuestas. Y hay que pasar lo normal, por comisión primera y después por plenaria. Entonces, para darle respuesta a su pregunta, más o menos un mes estaría tomándose una decisión aquí en el Consejo, cuál sea la decisión, y luego ya pasaría a sanción del señor alcalde, reglamentación, implementación y el resto de procesos que el acuerdo trae, que vamos a ir aprendiendo durante la socialización. Entonces, esos son como los tiempos que hay, concejal. Si de pronto también la secretaria tiene algo más para responderle al concejal, o si está satisfecha su pregunta. Y con los otros concejales, secretaria, por favor, con el concejal Juan Pablo y con el concejal Jorge. Gracias, señor presidente. Concejal Wilson, sí, es como le explicaba efectivamente el concejal Mauricio. Es un tema pues administrativo. Pues ellos han venido juiciosamente estudiando como todo ese procedimiento, pero pues finalmente también para esto están estos ejercicios de socialización, ¿cierto? Porque en el entendido de que esta información que está aquí, finalmente, en caso pues de que sea aprobada, no va a cambiar de fondo ni sustancialmente, ya está dando cuenta de unas ideas, de unas apuestas y de unas propuestas que el municipio está haciendo. Entonces pienso yo que para construcción de todos esos programas de gobierno, para todas esas ideas y esas propuestas que se vienen del ejercicio político, está muy bien participar de esos ejercicios de socialización, porque son los que los van a poner a la vanguardia de qué es lo que se está hablando en temas metropolitanos, regionales y locales. Con respecto a lo que me pregunta el concejal Juan Pablo, sí, o sea, lo que se pretende es que cuando uno mira estos suelos que están arriba, en el sector de San José, pues, o mucho más arriba ya en el sector del Romeral y que hacen parte del suelo de protección, allí pues confluyen muchos intereses. Obviamente el tema ambiental de la conservación, pero entonces en algunos predios hay un tema de ecoturismo. Coincide con que allí también se encuentran ubicadas la mayoría de las bocatomas de las fuentes hídricas que son abastecimiento
en este caso de todo el tema del sistema de acueducto del municipio. O sea, hay muchas razones por las cuales el municipio sí o sí tiene que apuntarle a la compra de estos inmuebles. Y en el componente, en el cronograma pues, de ejecución y en el componente programático del POT van a poder encontrar toda la pues como toda la información de la compra de estos predios, además de los incentivos y de la inclusión de algunas estrategias de financiación y gestión, que son el sistema Banco 2, que es el tema de pago por servicios ambientales, el tema pues como tal de la compra y la gestión de los predios, la calificación de los mismos para poder gestionar la compra, porque cuando uno hace la compra de estos inmuebles, no solamente está beneficiando al municipio, en este caso está beneficiando a Corantioquia, al área metropolitana, e incluso en los ejercicios de concertación. Esa era una de las apuestas que el municipio hacía y de los cuestionamientos a la vez, sobre todo con Corantioquia, y es que para ellos, según el DMI, el Distrito de Manejo Integrado, ese es un suelo de protección en su gran mayoría y está perfecto, pero entendiendo que es la apuesta que el municipio de La Estrella hace para el área metropolitana, ¿cuál es la compensación económica que va a tener el municipio que vaya mucho más allá de simplemente tener pues un guardabosques o no? Es un tema pues mancomunado de control, compra de predios, apostarle un poquito al tema de espacio público en los parques de borde que mencionamos hace días en el ejercicio de socialización para los suelos de expansión, el tema del ecoturismo, también lo vemos pues como una apuesta muy valiosa, y si bien el espacio público efectivo del suelo urbano no puede estar en el suelo rural, sí es verdad que en el suelo rural puede haber una apuesta muy interesante de espacio público, como lo que pasa para Medellín con el Parque Arví, que no vamos a decir que es que eso va a ser el Parque Arví, no, es importante hacer esa claridad, no es un ejemplo o es una manera pues, de hacer ese símil de cómo esas áreas verdes y esa importancia ecosistémica importante, en algunos casos, cuando así lo permita la norma y en este caso las determinantes ambientales, se puede vincular a algunas apuestas de espacio público que le generan un usufructo, en algunos casos a los moradores de la zona, un tema pues, de turismo y ecoturismo, y un tema de economía para el municipio. Entonces la apuesta es comprar los predios, ¿cierto? Para conservación, protección, restauración, conservación de la fauna y de la flora pues como nativa, pero otras apuestas donde se permita un tema de espacio público, un tema de ecoturismo, pero sí, en conclusión, esa es pues como la intención. Concejal Juan Pablo. Gracias, presidente. Precisamente lo preguntaba por eso, doctora Ana, y creo que pues usted hizo una buena lectura de la pregunta que yo le hacía, porque particularmente los que hemos ido al Parque del Salado en Envigado, vemos que toda la zona es una reserva, digamos, ecológica del municipio de Envigado como tal. Y todo lo que es el Parque Ecoturístico del Salado, básicamente es, yo lo asemejo con irse uno aquí para la cascada, Quebrada Grande, y encontrar un sector autosostenible, ¿sí? Hoy digamos que los que tenemos la posibilidad de subir a la cascada vemos que como eso es son predios privados, obviamente el municipio no puede meter allá, digamos, recursos, pero tampoco hay un mantenimiento del privado en este caso, y obviamente pues la gente va y hace su turismo, pero no se genera, digamos, como ese autosostenimiento. Es decir, sin explotar, o sea, es explotar el suelo, digamos, que tenemos, pero sacándole provecho también desde el medio ambiente. ¿Cómo protegerlo? Es decir, cómo proteger esas zonas que son tan importantes para nosotros, generando una autosostenibilidad, pues, como del mismo. Por eso hacía esa pregunta básicamente y gracias por la respuesta, porque pues si bien no podemos, y usted está siendo clara, no es que está diciendo que ya se van a comprar los suelos ahí, pero sí es esa proyección que el PBOT tiene de empezar a revisar, digamos, esos terrenos, esos territorios, o como lo llama usted, esos suelos o, que se pueden, digamos, adquirir por el municipio para generar, en este caso, temas de ecoturismo, que es uno de los principales puntos, creo que a los que el alcalde Juan Sebastián pues le ha apuntado también, ¿cierto? Entonces, le agradezco pues, secretaria, porque creo que amplía la pregunta que le hice, y obviamente pues creo que hay claridad ahí con el asunto. Gracias, presidente. Con gusto, concejal, secretario. No, con mucho gusto, concejal. Y al concejal Jorge, que nos menciona sobre las temáticas, claro que sí, yo lo converso ahorita con el presidente y el secretario para que revisemos entonces la pertinencia, según lo considere
el presidente para que coloquemos entonces cuáles serían las temáticas y el desarrollo de ese cronograma, como para que también, como mencionaba ahora, seguramente habrán sectores o grupos específicos interesados por una temática puntual, pueda tener con anticipación la información. Agradecer nuevamente a la secretaria de Planeación por la disposición para venir a socializar este importante proyecto. Recuerden compañeros que tenemos un POT con 15 años, casi. Entonces estamos navegando con un instrumento totalmente vencido, totalmente obsoleto. Entonces estamos hoy iniciando la discusión de la carta de navegación por los próximos 12 años del municipio de La Estrella, de la transformación que viene para acá. Entonces es muy importante que estemos atentos y dispuestos a todo este proceso, porque es un tema importante para el municipio y que tocó en esta administración o en este periodo hacerlo y quedar entonces con un instrumento de navegación bien actualizado. Señor secretario, continuemos por favor con el orden del día. Sí, señor presidente, en cuanto a lo que usted decía del tiempo que lleva este plan de ordenamiento territorial, efectivamente fue aprobado por el Consejo Municipal en el 2007 y fue sancionado por el alcalde de la época en mayo del 2008. Es decir, ahorita dentro de un mes estará cumpliendo efectivamente 15 años, señor presidente. Y el tránsito de este proceso que nos lleva hasta la radicación del documento que hizo la administración municipal en la cabeza de la doctora Ana María Sánchez el viernes 31 de marzo, inició en el año 2019 con unos estudios que el alcalde Johnny García le encargó a la Universidad Nacional. Es decir, llevamos 4 años para que se produzca un documento que realmente atienda las necesidades y la prospección del municipio hacia un municipio futurista. En ese mismo sentido, el señor presidente nos ha pedido al asesor jurídico y a este servidor, que seamos supremamente cuidadosos en todo el trámite. Como ejemplo, el municipio de Medellín no cuenta hoy con un presupuesto aprobado por el Consejo Municipal. El presupuesto que ejecuta el municipio de Medellín no fue aprobado por el Consejo, ni siquiera fue discutido o debatido, por una simple y sencilla razón. El reglamento del Consejo de Medellín dice que la administración municipal debe radicar el acuerdo en documento físico, así, tenga. Y algunos funcionarios en Medellín, empezando por el alcalde, son un poquito soberbios y dijeron, no, lo vamos a mandar por correo, y lo mandaron por correo. Eso lo invalidaba, entonces el Consejo Municipal no lo quiso tramitar. Entonces hay algunos pequeños detalles en los que no queremos incurrir. El presidente del Consejo ha sido muy reiterativo en eso y nos ha pedido especial cuidado en el manejo de todos los tiempos. Llevamos 4 años, o lleva la administración municipal 4 años en este estudio. Es un estudio que ha sido arduo. Yo creo que a la doctora Ana María Sánchez han sido muchas las noches sin dormir y tampoco ha podido dormir en el día, ¿cierto? Para que nosotros, por un mal procedimiento, lo vamos a estropear. La comunidad del municipio de La Estrella puede tener la absoluta seguridad que tendrá la participación que las normas y las leyes le permiten bajo la democracia que hoy nos rige, y en eso el Consejo Municipal es congruente con su actuación, y de parte del señor presidente, la mesa directiva y todos los honorables concejales se le brindarán a la comunidad todas las garantías para que participe en los términos que la ley le permite. Señor presidente, me permito anunciarle que desde el principio de la presentación hicieron su ingreso al recinto los honorables concejales Elvi Leonardo Muñoz Morales y María Patricia Londoño García, para un total de 15 concejales. Lectura de comunicados. Hay una comunicación enviada por la doctora Ana Lucía Velázquez, de la Oficina de Víctimas del municipio de La Estrella. Dice: es para los honorables concejales, el señor presidente, el secretario, asunto, invitación, conmemoración a la memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto armado en Colombia. En virtud de la memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto armado, el próximo viernes 14 de abril, próximo viernes, el municipio de La Estrella conmemora su día con una actividad para compartir un espacio
de reconciliación. Es por ello que nos complace invitarlos para que se unan a este encuentro de verdad y justicia en reconocimiento a las víctimas del conflicto armado. ¿No dice la hora? Bueno, debe ser todo el día, ¿cierto? Cordialmente, Ana María. No hay más comunicaciones radicadas, señor presidente. Gracias, señor secretario. Continuemos con el orden del día, por favor. Proposiciones y varios. Se abre el campo de las proposiciones. ¿Algún concejal desea hacer uso de la palabra? Concejales, entonces, para continuar con el tema del día, también quiero invitarlos a que el señor secretario siempre antes de iniciar la sesión nos ha estado compartiendo el link de la transmisión. Por favor, hagámoslo extensivo a sus grupos, a sus equipos de trabajo, a sus amigos, para que más personas ingresen a estas socializaciones. Hoy tuvimos un poquito más de audiencia que en otras sesiones. Tenemos que hacer que los siderenses se interesen por este proceso y que lo hagamos lo más transparente posible. Acá no estamos ocultando nada, acá la información toda está disponible, va a estar disponible, estamos transmitiendo en directo, entonces queremos dejar claridad con la comunidad, con los siderenses y con todos los interesados en este proyecto o en este proceso, de que toda la información está en la red, está en la sesión, está en la exposición y que pueden consultar, como lo decía la secretaria, en la página de la alcaldía, pueden hacer consultas al consejo, pueden solicitar, como lo decía el señor secretario, presencia, y en el cabildo principalmente voz, dependiendo de que deben de cumplir con algunos lineamientos que la misma norma lo indica. No son lineamientos que nosotros imponemos, sino que todo está pegado a la norma, y a eso es a lo que nos hemos dedicado todos estos días, a tratar de que este importante proyecto y ojalá futuro acuerdo quede completamente pegado y ceñido a la norma y que sea pues útil para el municipio en el futuro, independientemente de quién lo pueda usar. Entonces, pedirles el favor a ustedes como concejales y como representantes de la comunidad que nos ayuden en la difusión de la socialización. Y como segundo punto, si vieron ya en la agenda, el jueves viene Aseo Siderense, si Dios quiere. Entonces, como muchos de ustedes o algunos de ustedes han tenido reclamos o sugerencias o inconformidad con el servicio de ellos, los invito a que entonces, por favor, a través del señor secretario vayan entregando las evidencias que han venido recogiendo con relación a estas irregularidades, para que el jueves aprovechemos al máximo la sesión. También invitamos, como habíamos quedado a esa sesión, a los otros actores que les compete el tema de la recolección de las basuras, como es ambiental, inspección y policía, secretario, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Entonces, a ellos también los invitamos, esperamos también contar con la presencia de ellos, que la sesión entonces del jueves sea lo más productiva posible con relación a todos estos problemas de basura. Desde el equipo del Consejo Municipal también hoy se estuvo haciendo un recorrido por las calles cercanas al parque, trayendo evidencia de lo que sucede y de las mismas quejas que han surgido de parte de ustedes y de la comunidad. Gracias a todos. Señor secretario, continuemos, por favor, con el orden del día. Sí, señor presidente, se encuentra agotado el orden del día. Una vez agotado el orden del día, se levanta la sesión, se cita para el día de mañana, martes 11 de abril a las 10 a.m. Feliz noche para todos.
Señor presidente, ha levantado la sesión y cita para el martes 11 de abril a las 10 a.m. Recuerden que el miércoles es a las 9 de la mañana, el jueves está interaseo, el viernes está nuevamente planeación con el POT a las 9 y el sábado igualmente planeación.